Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos Ya. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación. Extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Santiago Ramón y Cajal. El pesimista corregido primero. El pesimista corregido fue escrito en 1905 como divertimento, sin pretensiones científicas ni filosóficas, aunque sí, sin disimulo, con objetivo moralizante. Las limitaciones humanas no han de verse como una tragedia, sino como valores que nos sitúan en la perspectiva adecuada para descubrir la garganta del serpen de Lolas, cañera de pudre romana del Grimquichelo de Ristabanas, llana, crean belleza de las cosas. Juan Fernández, protagonista de esta historia, era un doctor joven, de 28 años, serio, estudioso, no exento de talento, pero harto pesimista y con ribetes de misántropo. Huérfano y sin parientes, vivía concentrado y huraño en compañía de una antigua ama de llaves de su familia. Hacia la época en que le enfocamos, se habían recrudecido en nuestro héroe el asco a la vida y el despego a la sociedad. Descuidaba la clientela y el trato de los amigos, que le veían de higos a brevas, y pasaba su tiempo enfrascado en la lectura de obras cuya tonalidad melancólica casaba bien con el timbre sentimental de su espíritu. Agrada saber al desdichado que no estrenó la desdicha, y que su menguado concepto del mundo y de la vida halló también asilo en cabezas fuertes y cultivadas. Compréndese bien por qué Juan se solazaba y entretenía en la lectura de Schopenhauer y Hartmann, del antipático y besánico Nietzsche, y del adusto y profundo Gracián. El orgullo de coincidir con la opinión de tan calificados varones prodújole, a ráfagas, algún consuelo, a cuyo fugitivo calor sentía deshelarse parcialmente el lado glacial de su voluntad y aliviarse un tanto su dolorosa laxitud de espíritu y de cuerpo. Para el infortunado Fernández, la vida era una broma pesada y sin gracia, dada por la naturaleza sin saber por qué ni para qué, el entendimiento. La rudimentaria máquina de calcular, que se equivoca en todas las arduas operaciones. Nuestro saber, libro viejo, lleno de tachones y lagunas, y cuya fe de erratas tiene más hojas que el texto. Sentidos, rudimentarios y pueriles aparatos de física, sin alcance ni precisión, buenos tan solo para ocultarnos las infinitas palpitaciones de la materia y los innumerables enemigos de la vida. El corazón, bomba frágil e indisciplinada que se agita intempestiva y dolorosamente en los trances difíciles, anulando la inteligencia y paralizando
nuestras manos y, en fin, la voluntad, algo así como un vilano aéreo, fluctuante y a merced de leve ráfaga de viento, y que comete la tontería de tomar su movilidad por libertad, con tales ideas y los sentimientos correspondientes. Excusado es decir que nuestro doctor tenía pocos amigos y menos esperanzas e ilusiones. Era, sin embargo, bien disculpable y digno de compasión. En 2 años había perdido padre y madre amantísimos. Aquel, víctima de la no. Está arrebatada por una pulmonía infecciosa. A la sazón, Juan convalecía lentamente de peligrosa tifoidea. Y días antes de enfermar había terminado sin éxito, pero con honra, reñidas. Oposiciones a cierta cátedra de la Universidad de Madrid. Transcurrieron 4 meses más. La herida del amor propio continuaba sangrando. Vivir. Visiones fúnebres y dolientes atormentaban sus noches. Hízose por cada día más huraño e inaccesible. Abandonó casi enteramente la clientela y dejó de visitar a la indolente y vacilante Elvira, cuyo despego y frialdad le exasperaban. En esta deplorable disposición del ánimo, escribió un libro de sentido terriblemente pesimista, intitulado Las planchas de la providencia, fruto de sus meditaciones. Tamaña obra, que venía a ser algo así como manifestación tardía y sistematizada del providencial derecho del pataleo, prodújole, a intervalos, algún consuelo. Gusta siempre ya, caído a achacar al caballo las faltas del jinete. No critiquemos la injusticia. Ella nos da fortaleza para persistir en las grandes empresas. Es tan fácil cambiar de bridón. Con todo eso, el día exigente hacían que Juan escribió la última página de su libro, cayó en profundo abatimiento. Eran las 4 de tibia, mañana de primavera. Las campanas del vecino reloj sonaban lentas, roncas, cual estertor de lanzaba un perro plañideros ladridos. Oíase a grandes intervalos el aria alegre con que el gallo anuncia la venida del astro rey, del genio triunfador de la sombra y de la poco de Tomilla. De la edad de reunión, del ascendió, del Oli. Muerte. De vez en cuando percibíase el estrepitoso rodar de los ómnibus madrugadores, cuyas trepidaciones, comunicadas a la estancia de Juan, hacían retemblar los muebles, oscilar la luz y estremecer. Ni en las últimas cuartillas del libro y las arrojó a la chimenea. Escribir. Por ventura, puedo modificar el curso del mundo, detener la marea del protoplasma imbécil, ciegamente precipitado en el abismo del dolor y de la muerte.
¿Acaso es más que un olvido aplazado? La humanidad surgida de la muerte. En Ajas. La muerte ha de parar. Nos lo prueban con sus férreas fórmulas la mecánica del cosmos y las ineluctables leyes de la entropía. Mis estériles lamentos. Le tardarán una milésima de segundo, siquiera el amanecer de ese astro insensible y rutinario que se prepara a alumbrar cediendo la energía de su calor las mismas escenas de barbarie y desolación en las cuales el individuo es implacablemente sacrificado a la especie y ésta a la corriente total de la vida. Apiadaré quizá al inexorable destino, a la incomprensible providencia, que, sin distinguir el genio del microbio, se complace en mundo auntatos contra canataltuara. Destruir la vida con la vida, como si no bastaran ya, para el infortunio humano, las abrumadoras fatigas del trabajo, el punzante sentimiento de nuestra impotencia y la tiranía incontrastable de las fuerzas cósmicas. Y con gesto de fiero y soberbio desafío, la mirada llameante y fija en la penumbra del techo, como encarándose con un ser desconocido, exclamó: «Tercero, Toto, tercero», cuando, muy entrada ya la mañana, despertóse. Llamóle la atención un fenómeno insólito. Hallábanse herméticamente cerradas las ventanas, y no obstante, la luz parecía entrar sin obstáculos, filtrándose por las rendijas del balcón. En áureas fajas, dentro de las cuales mariposeaban, en mareantes giros, infinidad de corpúsculos variables de dimensión y color eran los unos negros, opacos y esquinados como el carbón, mostrábanse; otros largos, transparentes y brillantes, como hilos de cristal, filamentos de lana y algodón. En fin, no pocos afectaban formas esféricas y ovoideas, diafanidad perfecta, y semejaban a esporos de mohos, considerablemente amplificados por el microscopio. Todas estas flotantes partículas subían y bajaban, arremolinábanse en raudos movimientos, pasaban incesantemente de la luz a la sombra, saltaban sobre los muebles, enredábanse en la cubierta de la cama y en las barbas del asombrado filósofo, y atropellándose en la boca y nariz, se precipitaban amenazadores en el pulmón con el aire inspirado. Creyendo Juan ser víctima de estrafalario ensueño, levantóse súbitamente del lecho, y al cruzar por una de las esplendentes cortinas de luz, vio, estupefacto, su camisa convertida en algo así como un cañizo tejido de albos, cristalinos y refulgentes cilindros, y sus manos, ásperas y cruzadas de profundos canales, trocadas en una especie de gigantesco panal de abejas, salpicado de taladros y erizado de amarillas y transparentes vergas, los agujeros de las glándulas y el vello. Miró hacia el lecho, lamido a trechos por varias lengüetas de luz, y descubrió en la colcha una complicada reja de jade. En fin, al recoger una cuartilla del suelo, viola convertida en un intrincado amasijo de carámbanos filamentos de algodón apelmazados,
Él era para volverse loco. Transformación tan monstruosa de su cuerpo y de los objetos que le rodeaban produjo la impresión de profundo terror. Ni dianzen, de dianarcenas in dianción. ¿Qué significaba esto? Acordóse entonces de repente de la visión de la pasada noche y cayó en la cuenta del origen del estupendo fenómeno. El genio no le había engañado. Yo soy... Sus ojos se habían convertido en microscopios, y no en virtud de alteraciones en la dióptrica ocular imposibles. Por otra parte, sin cambiar la forma-dimensión del aparato visual, sino a causa de la extremada finura de la organización retiniana y vías ópticas, y de la exquisita sensibilidad de las sustancias fotogénicas residentes. Cada cono o célula impresionable de la fovea centralis había sido descompuesta en centenares de sutilísimos filamentos individualmente excitables. Y la misma multiplicación de conductores había sobrevenido también en los nervios ópticos y centros visuales del cerebro. En realidad, Juan no veía los objetos más grandes, sino más detallados, el ángulo visual. Seguía siendo el ordinario, pero en cambio, la membrana sensible del globo ocular de resultas de la susodicha multiplicación de las unidades impresionables gozaba ahora de la preciosa virtud de la discriminar y diferenciar objetos y colores bajo fracciones angulares casi infinitesimales. Por consecuencia de tan estupendo perfeccionamiento, percibía nuestro protagonista situado a la distancia de Juan. Visosas como si estuvieran colocadas en la platina de Potento. Cuarto poco tiempo después de la exploración que acabamos de referir, y cuando ya iba nuestro protagonista, habituándose a los excesivos resplandores de la luz y a las extravagancias y sorpresas de aquel mundo tan real como inverosímil, ocurriósele cierto día asistir a una función del Teatro Real. Llevábale al aristocrático Coliseo su pasión por la música. No volia d'anar-se a la mare del triomf a la sento dur contra la y dormir. Acción por la música contra el tal. Y como sabía bien que desde galerías y palcos las decoraciones, así como los rostros y trajes de los cantantes, le harían deplorable efecto, resolvió hacer caso omiso de sus impresiones visuales y atenerse exclusivamente a las acústicas, por fortuna absolutamente normales. Y no halló para ello mejor expediente que instalarse en el más oscuro y olvidado rincón del paraíso. Finalizaba el primer acto de Carmen y resonaban aún en la sala los ruidosos aplausos de la claque, cuando nuestro diletante descubrió en un palco a su antigua prometida. No, sin poder contener los impulsos de su corazón, pues todavía la amaba, y resuelto al mismo tiempo a someter a su exnovia a la implacable anatomía del análisis micrográfico, abandonó su rincón y bajó a saludarla. El acto que iba a realizar no podía molestar a la familia de don Tomás.
Nuestro héroe había renunciado a ser el prometido oficial de Elvira, y esta circunstancia le daba cierta libertad para platicar con la esquiva doncella. Los novios no habían regañado ni había para qué. Ocurrió sencillamente que el termómetro del afecto, que en el corazón de Elvira nueva con nunca la temperatura de la pasión vehemente. Fue bajando insensiblemente hasta cero. Alejáronse poco a poco las almas y la romanza del amor, cada vez menos briosa, dejó de resonar en el oído. De la ingrata cuando el corazón se negó a llevar el compás. Pues como decíamos, Juan entró en el palco de don Tomás, donde Elvira y su madre, muy joviales, empolvadas y peripuestas, lucían elegantes. Vestidos, valiosísimas alhajas y espléndidos tocados. Si la intención del protagonista de esta historia fue borrar de su memoria las imágenes seductoras que conservaba de aquella mujer serena y razonadora, si anhelaba destruir de una vez la visión plástica de una belleza ponderada, sólida y eucrática, en torno de la cual imaginación y sentimiento habían alzado prestigioso ensueño de amor. Fuerza es confesar que halló colmadas las medidas. Completo fue el deshielo de la ilusión. A ello contribuyeron poderosamente varias circunstancias. En general, la mujer, maestra en el arte del agradar, no ha aprendido aún la ciencia de la iluminación. En la tertulia o el teatro escoge su asiento, a la buena de Dios, sin caer en la cuenta de que hay luces que achagrinan la piel, turban la voz, armonía del color y de las líneas y echan algo. La vida del cuitado Juan se iba haciendo por cada día más difícil. Cierto que su clarividencia portentosa le permitía evitar los microbios, pero tal ventaja no había influido en su sensibilidad, de cada vez más susceptible y ajustada ad inecti para otra gama de sensaciones visuales. A causa de esta inarmonía entre la excitación y la reacción, cobró repugnancia al vino, al agua, a la carne, a todo. Pasaba los mayores apuros a la hora de comer, y no obstante, intervenir él personalmente en las faenas cocineriles, esterilizando, filtrando, analizando y limpiando primeras materias. Le ocurría a menudo sorprender en los alimentos y bebidas bicharracos o bacterias que le asqueaban el estómago y le quitaban el estómago. Apetito. 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 En virtud de un fenómeno psicológico difícil de explicar, aun los manjares más limpios y saludables causábanle repugnancia y escrúpulos. Hondo ve. Porque a sus ojos la carne no era carne, sino paquetes de rojas y contráctiles lombrices, las fibras musculares estriadas,
El tocino aparecíasele como un montón de globos enormes, semejantes a bomboneras repletas de un líquido aceitoso, y de sexitozoladas, cristalizaciones, radiadas células adiposas y cristales de margarina. El pan presentábasele cual conglomerado de granos almidonosos empotrado en una ganga transparente el gluten, donde destacaban todas suerte de inmundicias. El queso se le antojaba asqueroso criadero de microbios, arca de Noé palpitante de vida inmunda, nauseabunda carroña capaz de levantar el estómago de un difunto. En ocasiones, al hallarse en el comedor rodeado de apetitosas viandas, figurábase estar en un laboratorio histológico, ocupado en devorar, impulsado de extraña aberración, una colección de preparaciones microscópicas. Los sesos particularmente inspirábanle supersticioso. ¿Quién se atreve a comer?, exclamaba una célula nerviosa erizada de brazos suplicantes que parecen vibrar todavía con el móvil. ¿Dolor del golpe mortal asestado por el matarife? Por de contado, aborreció también el agua común, donde hormigueaban, entre otros gérmenes, el insidioso bacilo tifoso y el Bacillus couli comunes. Repugnó el vino, frecuentemente impurificado, como el Mycoderma aceti y el Torula cerevisiae, y la leche donde pululaba el bacilo de la tuberculosis, amén de tal cual bacteria de la fermentación. Y acabó por no beber sino agua hervida y previamente esterilizada con la bujía de Chamberlain. Infinitas eran las preocupaciones tomadas por el receloso Juan en el aseo y esterilización de platos, vasos, botellas, manteles, cuchillos y tenedores. Con tales rarezas y meticulosas aprensiones, excusado, es decir, cuál sería el humor de la infeliz cocinera. Pensó sencillamente que su amo había. Vi cansado, Juan, de exploraciones tan curiosas como descorazonadoras, y apercibiendo el ánimo a más viriles y serias empresas, díjose un día: réstanme todavía 6 meses de davía. Aprovechémoslos, pues, en bien de la humanidad, es decir, en el cultivo de la ciencia, en el esclarecimiento de los arcanos de la vida. En mis manos, microscopio y telescopio aumentarán estupendamente su alcance, rindiendo amplificaciones jamás soñadas por los físicos. ¿Qué de portentosos descubrimientos voy a hacer? Excelsa será mi gloria ante los presentes y venideros. Asombrados de mis soberanas conquistas, pasaré sin duda por genio extraordinario, por un demonio del análisis, por un monstruo de penetración, de intuición y de lógica, y lleno de férvido entusiasmo. Puso manos a la obra. Comenzó por buscar recomendaciones para los sabios del observatorio astronómico. Cultivó la amistad de su director, quien, lleno de cortés benevolencia, le permitió durante las horas claras noches estivales escudriñar con poderoso anteojo los insondables abismos del cielo. Y tuvo la fortuna de descubrir astros nunca sospechados
cometas invisibles, nebulosas, cuya pálida llama brillaba en negruras del espacio jamás exploradas, resolviendo de pasada los más arduos problemas de física, química y biología planetaria, la atmósfera de la Luna, la habitabilidad de Júpiter, la cuestión de los canales de Marte, la composición química de las estrellas, etc. Porque es de notar que a sus ojos la banda luminosa del espectroscopio estelar revelaba rayas cromáticas y de absorción, absolutamente invisibles para todos los astrónomos. No contento con tan estupendas revelaciones, montó en su casa un laboratorio micrográfico y bacteriológico. Y multiplicando la potencia del microscopio por la maravillosa acuidad de sus ojos, escrutó tenazmente las enfermedades de causa ignota, teniendo la suerte de poner en evidencia los gérmenes ultramicroscópicos de la vacuna, viruela, sífilis, de los tumores, qué sé yo, cual preciado fruto de tan fecunda labor, publicó acerca del mundo de lo pequeño y del mundo de lo grande, sendas sorprendentes y luminosísimas, monografías que renovaban el pensamiento científico y abrían a la futura investigación espléndidos horizontes. Pero, ¡ay! Tan admirables hallazgos chocaron con un pequeño obstáculo. No fueron de... Decían los astrónomos, un poco molestados en su dignidad solemne de sabios oficiales. ¿Cómo vamos a tomar en serio a un iluso que asegura distinguir a simple vista los satélites de Vane, las tierras y nubes de y las estrellas de 16ª magnitud? Por su parte, los histólogos y bacteriólogos exclamaban: ¿qué fe vamos a prestar a las descripciones de un mentecato que trata de divisar a simple vista los glóbulos de la sangre y el bacilo de la tuberculosis, y cuyos estrambóticos hallazgos nadie ha conseguido confirmar? Aquel escepticismo universal, tan cruelmente mortificante para su amor propio, el creciente desvío de los amigos que le diputaban por loco de remate, la aversión progresiva a los hombres y a las cosas, hizo caer a nuestro filósofo en el mirífico y sobrehumano don que juzgó nuncio de gloria y de ventura, habíase convertido en manantial inagotable de amarguras y desencantos. Como ocurre a menudo, los ciegos juzgaban al vidente. Quien debía compadecer era compadecido. Una vez más el genio pasaba por demencia y recogía, en pago de su humanitario y abnegado esfuerzo, ingratitud e ignominia. Cierta tarde, paseaba Juan por las umbrías alamedas del Retiro, no lejos de la glorieta del Ángel Caído. Maquinalmente, y cediendo al reflejismo de sus músculos, sentóse a la orilla de un seto, bajo los pinos gigantes y enfrente de un claro del ramaje, especie de locutorio al cual llegaban, vigorosos y vibrantes, el rechinamiento de los carruajes, las conversaciones de los hombres
Las argentinas carcajadas de las muchachas. Declinaba el sol lentamente, enrojeciendo las copas de los árboles, dorando y espiritualizando el rostro de las mujeres. Sentíase llegar poco a poco esa hora melancólica y dulce en que la naturaleza se obscurece y las ideas se encienden, en que las pomposas frondas del boscaje, engalanadas un instante por el sol, cambian su rico matiz anaranjado, verdoso por el azul violáceo, en que la claridad nos abandona como si la tierra cayera en antro profundísimo. De las alturas de la atmósfera, serena e inmóvil, descendía un silencio augusto que parecía apagar el rumor de las hojas y el estridor de los carruajes. A intervalos batían el aire con sus oscuras y mudas alas los murciélagos, semejantes a almas en pena. Extremadamente sensible, allí, desfallecimiento de las cosas vivas, el espíritu de Juan se puso al unísono con el ambiente, sintiéndose penetrado de esa indefinible melancolía que parece irradiar de la vida vegetal cuando esa, allanada del sol, su Dios y su fuerza, degen en top de que Dios lo dada del dado vale dar. Después de tender nuestro héroe una mirada distraída por el horizonte, a trechos perceptible por entre los troncos de los árboles, fijóse un momento en el County. Cielo, hacia occidente, maculado por una larga pincelada fuliginosa. Era el humo de una fábrica eléctrica que se disponía a iluminar la ciudad. Ese humo negro, exclamó Juan, está ligado a la luz como el los dolor al pensamiento. También yo he ansiado luz, mucha luz, y conseguí, sin duda, alumbrar mi inteligencia. Pero ay, el humo de la llama entenebreció mi corazón y empañó el cielo de mi dicha. Poco. Después emergía por el oriente el astro de la noche, rojo y amenazador como un espectro trágico. Miróle Juan obstinadamente. Una vez más contempló sus mares desecados, sus montañas abruptas y peladas, sus cráteres vacíos e inertes, sus grietas colosales. He aquí, se dijo, la fiel imagen de nuestro aciago destino. También la pálida luna tuvo un corazón lleno de lava derretida y vivió rebosante de la y de actividad engalanada con la pompa de la vegetación, animada por el correr de los ríos, ceñida por el cerúleo tul de la atmósfera y embellecida por la dorada diadema de las nubes. For ley ineluctable de evolución. Hoy la hermosa Diana no es más que la calavera de un mundo. Sus órbitas gigantes están vueltas a la Tierra, a cuya pujanza y vitalidad dirigieron, sin duda, sus últimas envidiosas miradas. De igual modo, nuestras órbitas vacías quedarán también un día orientadas hacia los astros, pero no serán, atravesadas por el pincel dorado de la luz. Oh, tal cabo, cumplióse el plazo señalado por el genio. Cierto día, tras sueño letárgico y restaurador, los ojos y el cerebro del afligido filósofo
recobraron su normal modo de ser. Al contemplar por primera vez, después de un año de análisis despiadado, los seres vivientes con sus matices continuos y estructuras veladas, al volver a hallar el aire, el agua, los alimentos y vestidos limpios de asquerosos detritus y de gas, amenazadores microbios, creyó haberse remontado a un planeta nuevo, presidido por algún dios paternal, benéfico y misericordioso. Progresivamente recobró nuestro protagonista la antigua ingenua. La serenidad y pesimismos. La dura lección recibida le hizo más justo con los hombres y más severo consigo mismo. Una gran luz surgió en su inteligencia y como consecuencia de sus nuevas reflexiones se propuso variar radicalmente de conducta. En adelante fue su más firme resolución ajustar estrictamente su acción y su pensamiento a las incontrastables leyes de la evolución moral e intelectual de la vida sin contrariarlas en lo más mínimo. Antes bien, sacando de ellas normas y principios de conducta individual y social. Su divisa fue la de Epícteto: oh naturaleza, yo quiero lo que tú quieres. Por de contado, abandonó para siempre la satánica manía de hacer responsable a la providencia del mal físico y moral, considerándolos ahora como indeclinable consecuencia de la flaqueza e imperfección del mecanismo cerebral. Comprendió que el dolor y la desgracia, irremediables en el fondo, en cuanto arrancan de la esencia y contextura misma de la máquina orgánica, solo pueden paliarse educando a los pueblos en el altruista amor del organismo colectivo y sugiriendo a los hombres la firme convicción de que son células hermanas y equivalentes de una unidad viviente superior, nación o estado, cuya prosperidad y felicidad representan la suma de las abnegaciones y sacrificios individuales. Fue tolerante con el error y singularmente con el filosófico y religioso, en los cuales, cuando la sinceridad le santifica y ennoblece, veía ahora meras reacciones ideales compensadoras del infortunio o consoladoras leyendas destinadas a llenar, con el perfume del ideal, el desierto de una mente sin conceptos y el vacío de un corazón sin amores. Y cuando el error, por no afectar a lo íntimo de la sensibilidad, ni asociarse a un sistema de ideas compensador de la dolorosa, es el de la desvanecido. Procedía su extirpación con la suavidad, dulzura y miramiento con que se limpia la mancha que afea delicada y preciosísima estofa. No había transcurrido 2 años más. Juan era ya otro hombre. Trocada su psicología, corregida su conducta, el fruto no se hizo esperar. Ganó por oposición una plaza de la beneficencia provincial. De cada vez más copiosa, rendíale pingües beneficios. Sus amigos
ahora muy numerosos y sinceros. Rodeábanle con amor y se hacían lenguas de su bondad, discreción y talento, y hasta de sus simpáticas flaquezas y defectos. Juan, de acuerdo con la sentencia de Gracián, ten veniales descuidos y defectos para que la envidia se cebe en ellos y no se atreva a lo mejor. Fue por primera vez en su vida jovial, correcto, desaliñado, abandonando cierta solemne tiesura de la dicción y del gesto, así como cierto nimio y meticuloso cuidado de la sintaxis, que sobre darle un aire de pedantismo enfadoso robaban a sus palabras la espontaneidad y la gracia, la afabilidad y la llaneza, encanto y primor de la conversación familiar. Nadie se acordaba ahora de sus antiguas extravagancias y locuras que las gentes, piadosamente pensando, atribuyeron al tremendo choque moral producido por la muerte de sus padres trados. Y como cerebro y corazón sanos y tranquilos constituyen los mejores tónicos de la nutrición, nuestro desengañado filósofo mejoró también de naturaleza física. Era a la sazón un apuesto mozo de 32 años, alto, fornido, elegante, con aire bondadoso no se había casado aún. Deseaba don Lucas unirla en matrimonio con cierto rico comerciante amigo suyo, joven y enamorado, aunque sin cultura ni talento, pero la avisada doncella no daba fácilmente su brazo a torcer. El pretendiente distaba mucho de realizar el tipo del intelectual, de voluntad firme y claro talento que ella anhelaba para guía y amparo de su vida y prudente freno de su femenil nervosidad. El Lohengrin esperado debía reunir las cualidades que un célebre autor diputaba indispensables en el hombre de genio: el espíritu soñador, la cultura y altruismo de Don Quijote, y la serenidad, robustez y positivismo de Sancho. Y hasta entonces, el vigía del corazón no había columbrado el misterioso y encantado esquife. Por fortuna, la avisada Elvira tocó un día con su antiguo novio, el loco y doliente Juan, el joven ojeroso y pálido, a quien más de una vez sorprendió paseando sus melancolías al retiro. Y quedó al contemplarlo agradabilísimamente sorprendida, y más que sorprendida, subyugada. Un fuerte aldabonazo del corazón anunció a la alborozada doncella que había, por fin, pisado la tierra de Nod. Mención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos IA. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Era estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial
No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las acciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Disfrute de esta obra única.